Todo aquello vedado, tanto por lo legal, moral o social, siempre atrae la atención de nosotros, los hijos pecadores del Señor. En las calles de Seúl, cuando cae la noche, comienza un mercado de frutos prohibidos. Empresarias y mercaderes profesionales atienden y tientan con dulzura y esmero las demandas del mercado local. Mi querido y desesperado amigo, si recién llegas al país y perteneces al popular grupo de gente poco agraciada y con pocas destrezas sociales, no te enojes con Madre Natura o por ser gente tímida de rancho. Aquí y ahora hay una solución paliativa a tu problema. Seamos realistas, dadas las circunstancias, muy seguramente resultarás incompatible para el gusto de las damas locales. Pero no todo está perdido. Hay buenas y abundantes interpretaciones del amor que están esperándote de una forma poco evidente. No esperes ofertas o insinuaciones a viva voz, ni mucho menos vayas por la calle como vendedor de tamales requiriendo tales servicios. Si haces esto último, muy probablemente termines hospedado en un hotel con barrotes. En Corea, el amor en cualquiera de sus variantes es algo no tan difícil de conseguir. Pero cuando se trata de comercializarlo, la cosa cambia. Este tipo de negocios están fuera del marco jurídico. Atinado o errado, así están las cosas. El gobierno, por su parte, afirma que la mayoría de los ciudadanos están en contra de este modelo de negocio, por lo cual, y según ellos, es necesario prohibirlo. Pero la fuerza empresarial nunca se detiene. Estas emprendedoras en repetidas ocasiones han intentado cambiar esta realidad, hasta el momento sin mayores éxitos. Un churrito nocturno. Pero todos sabemos que cuando el derecho no se acompasa con la realidad, sucede lo que sucede. El negocio termina siendo más atractivo, rentable y sobre todo libre de impuestos. Presuntamente, más de la mitad de la población masculina se ha visto beneficiado de la prestación de estos dulces servicios. Según testimonios, la mayoría de estas emprendedoras afirman haber comenzado alrededor de los 20 años de edad. El pueblo coreano es muy trabajador y este rubro no es la excepción. Las jornadas laborales son de 8 a 12 horas diarias y al mes solamente toman 4 días libres. En algunos casos, las tarifas son bastante populares, con precios de hasta $69 por cliente.
Entre las razones por las cuales escogieron esta profesión, el 29% expresó que simplemente no tenían dónde ir o dormir. El 16.8% lo hizo porque algún amigo se lo pidió. Y un 13% sencillamente fueron empujadas por terceros. Como todo sucede en la sombra y con el sello de lo discreto, los lugares suelen ser algunos bares, clubes nocturnos y ciertos callejones. Hay específicos karaokes donde los jóvenes alquilan una habitación para poder cantar y pasarla bien. Si son requeridas, alegres damas ayudan a fomentar la atmósfera de sana felicidad. Estos videos suelen ser de digestión difícil para algunos criterios. Gente que se rasga las vestiduras en pro de lo bueno y lo correcto. Al igual que María Magdalena, muchas emprendedoras lo hacen no por negocio, sino más bien por extrema necesidad. Ese es el muy triste caso de las abuelitas serviciales. Mujeres de 50, 60 e incluso mucho más de 70 toman este camino por primera vez empujadas por la extrema necesidad. Se las conoce como chicas bachu. Este mercado funciona principalmente en Junmio, un lugar de encuentro social para personas mayores y de la tercera edad. ¿Y qué te pareció la noche en Seúl? Déjamelo abajo en los comentarios que te leo y siempre respondo. Nos vemos en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy poquitos días en un nuevo video. Y portate bien, no seas trasnochado, andate para tu casa que ya es tarde. Aprende de mí, portate bien.